Anime el manga de Jujutsu Kaisen módulo. Me andaba viendo la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, cuando me acordé de la existencia de módulo, y cuando me puse a ver qué onda, llegué a la pelea de Mahito contra Itadori. Fue corta, pero me gustó lo suficiente para intentar animarla a mi propio estilo, así que, creí que hubo guachos, aquí el Muertes Locas reportándose una vez más, esta vez para animar el manga de módulo, y a nuestro gallo partiendo a Mahito, así que no perdamos más el tiempo y vayamos directo al grano. Para empezar, antes de hacer cualquier cosa voy a hacer un arte conceptual de los personajes claves, esto para sacarle los colores y la forma para saber más o menos las proporciones, y aquí fue donde me encontré con el primer problema, que colores lleva el Itadori de módulo, porque que yo recuerde el manga no tiene un coloreo oficial, por lo que es difícil saber cuáles son los oficiales, así que me puse a ver imágenes para tener una idea vaga de cómo serían, y bueno, encontré esta imagen que me terminó de convencer, con Mahito no me resultó difícil, así que no lo mencionaré. Empecé con Itadori por ser el más difícil, aunque no lo grabé, la cara fue lo que más me costó dibujar, al principio quise hacerlo con el estilo más apegado a la imagen, pero no me terminó de convencer, así que al final lo hice con mi estilo y, personalmente, me gusta cómo me quedó. Un dato sobre el cómo dibujo, no hago el line art directamente en la misma capa del boceto, lo que hago es corregir las líneas para que se vean mejor. Y así me quedó el Itadori de módulo, me gusta como me quedó honestamente, lo mismo hice con Mahito, así que no le veo caso a explicarlo. Ahora sí, podemos empezar con lo primero, lo cual sería, el storyboard, que en resumidas cuentas son dibujos simples para tener una vaga idea de cómo se vería, como pueden ver hay bastante por hacer así que vamos de lleno al primer corte. El corte es simple, Willy diciéndole a Mahito que intente puteárselo, empecé con las poses clave porque en el manga es una transición de los ojos de Mahito a Itadori de cuclillas, pero en mi animación hay un movimiento simple, como la cara de nuestro gallo no se muestra, no tengo que hacer un lip sync para sincronizar los diálogos, después le puse el movimiento, y así es como quedó, simple pero efectivo. El corte 2 es una de las mejoras que le quise hacer a la animación, en vez de pasar directamente como Mahito ataca a Itadori, lo que se me ocurrió fue hacer esta escena de su cara, mientras sus ojos tiemblan y mira a Yui, a la par de que su brazo se mueva para el ataque y después seguir con lo mostrado en el manga. Considero que la escena me quedó bastante bien, y así quedaría el segundo corte. Olvidé mencionar que dividí esto en días para saber cuánto me tardé en hacer esta animación. Para estos cortes lo hice tal cual el manga, solo le puse el movimiento, y antes de que pregunten los fondos los haré después, trate de ponerle más movimiento a Mahito para que la transición no sea tan chafa XD, aquí están los cortes 2 y 3. El corte 4 fue simple de hacer, medio que se me complicó con la cara, pero de resto fue dentro de todo fácil, de todos modos puedo arreglar cosas en el cleanup. Esta escena es Itadori dándose cuenta que está en Shibuya, al principio solo iba a mover los ojos, pero después me pareció bien hacer un movimiento de la cabeza, que puedo decir, me gusta que hasta lo más pendejo tenga movimiento, y por cierto, en postproducción le agregaré una animación para la transición de esta escena, porque olvidé hacerlo y como quiero ver si puedo terminar esto en una semana post lo dejaré para luego. Admito que este día no anduve muy motivado como para animar, la escuela me dejó cansado y sin ganas de hacer nada, pero aún así hice 2 cortes más, como este que es donde Mahito manda a la verja a nuestro Don Traumas, creo que esto se verá mejor en la composición final. Y termine con este corte, cuando haga el line-up le haré el lip sync para cuando habla, pero por ahora me limite a hacerle la pose, la roca donde se mueve y el cabello moviéndose con el viento, y mientras hace esto arregle este corte para que tenga sentido de que Mahito esté en una piedra XD, así quedando la escena. Para este día quise compensar lo del día anterior y animé toda la penúltima fila, así que sí, hoy toca animar los cortes 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente, lo decidí así para poder hacer los últimos cortes el viernes, para poder hacer el line art y la composición el fin de semana, calculo que si le echo ganas puedo terminarla casi al final del día 6 o inicios del día 7, comenzando con el corte 8 fue sencillo, lo único que hice fue hacer estas chingaderas, y como animo en Adobe Flash tengo la ventaja de los símbolos, lo que me ayuda a tener que animar esto una sola vez y poder colocarlo en distintos lugares, quedando así el octavo corte.
El corte 9 fue también bastante sencillo de hacer. En esta escena, las mismas cosas de hace rato intenta atacar a Yui, un corte fácil, rápido y sencillo, así quedaría el noveno corte. El décimo corte la misma historia, lo único que sí es que no se entiende casi nada porque es el boceto, ahora solo parece un conjunto de cosas, pero cuando haga el cleanup se verá mejor, créanme XD. Culminamos con los cortes 11 y 12, en esta parte Majito se prepara para activar su expansión de dominio, los cortes de hoy fueron sencillos así que no diré nada más, aquí están. Ahora solo quedan los últimos 10 cortes, empezando con este en donde a este men se le agarró la chiripiorca, las manos fue lo que se me complicó, nunca fui bueno dibujando manos, igual creo que quedó bien. Después le sigue este corte donde simplemente es un texto, en donde aparece un desmantelar o cortar, no me acuerdo honestamente XD. El corte número 15 fue incluso más fácil, solo hice como caían los trozos que quedaron, la sangre la animaré después. En el corte número 16 considero que me quedó decente, traté como pude hacer este panel del manga, y lo único que se me ocurrió hacer fue que cada ciertos frames hay un cambio leve, hice esto con la boca y las manos, y los ojos hice un movimiento simple. El corte 17 fue un acercamiento de su ojo, solo moviéndose de manera asustada la pupila mientras mira hacia Itadori, me quedo así. En el siguiente corte hice un cambio que se diferencia del storyboard, y es que en vez de ser, lo que sea esto, hice un movimiento rápido del brazo de Yui, mientras dice cortar, luego dejar los fotogramas a impacto, quedando así el corte 18. Los siguientes dos cortes fueron complicados de hacer, el 19 por ejemplo tenía que pensar del cómo hacer esta escena sin que se me queme la cabeza, entre tanto pensar y pensar, opté por separar a Majito en varias partes, moverlas con interpolación clásica, y que terminé con un par de impact frames. Y luego este corte fue difícil, por el simple hecho de que no sé bien cómo animar caminatas XD, fuera de eso no tengo mucho que decir de esta parte, así quedó el 20º corte. Por último pero no menos importante, los dos últimos cortes, por fin la puta madre, pero en fin, el corte 21 lo hice bastante sencillo, Itadori terminando de caminar mientras habla con Majito, que hablando de eso, el corte 22, diría que fue el más fácil de todos, que es nuestro gallo mirando de frente, mientras le pregunta a Majito si siempre fue tan débil. Solo hice el movimiento de la boca, en postproducción haré el lip sync para que los diálogos cuadren perfectamente, pero en fin, así quedó el último corte de la animación. ¿Huelen eso? Oh sí, llegó la parte más difícil, o relajante, depende de cómo lo veas, así es, estoy hablando del cleanup. Hoy le metí turbo a terminar esto para hacer el resto el día 7, quizás el último, o no, quién sabe, pero bueno, hacer esto fue entre relajante y estresante, relajante porque me ponía música de fondo y me ponía a hacer el laburo, pero estresante porque después de horas de estar literalmente redibujando cada puto dibujo, me cansé como la madre, mi vista estaba de la patada, a tal punto que tuve que tomarme un pequeño descanso porque posta, después de esto, que de hecho puré, no tengo mucho para decir respecto a esto. Solo pase a limpio la animación, mañana le pondré colores, sombras, haré los fondos, editar todo, etcétera, que hablando de eso, vamos directo al... Sí, no mentiré, este día no pude terminar la animación, porque hice más que nada las sombras y el color, pero bueno, esto no es un reto de una semana así que no le demos más vueltas. Como decía, este día solo hice las sombras y el coloreo, fue una tarea que no me gustó del todo, hacer esto fue tardado y demasiado cansado, luego de hacerlo, exporté la animación y lo mandé directamente al After Effects, no sin antes hacer los fondos, el primero lo hice al final del día 7 y ya el resto los terminé en días posteriores. En este día hice el resto de fondos y mandé todo directamente al After Effects, aquí le puse efectos, corrección de color, etc. Después entré a esta página para usar IA para la música, y sí, sé lo que van a decir. ¿Cómo es posible que uses IA para hacer tu música? Eres un retrasado, me desuscribo de tu canal, mendigo pedazo de mierda. Pero antes de que quieran lincharme en los comentarios, sí, uso inteligencia artificial para la música, pero nada más, esto lo hago más que nada para que YouTube no joda con el copy, ya tengo como 3 videos que tienen reclamo
pago por derechos de autor y no quiero tener otro, siento que me jodería para cuando logre la monetización. ¿A quién engaño? Nunca conseguiré monetizar este feo canal, pipipi. En fin, de resto cuando terminé de hacer la composición en el After, mandé todo al editor, aquí le puse música, sonidos, etc. Y después de 9 días de animar, aquí está, el resultado final. Debo admitir que este no fue de mis mejores trabajos, aún me quedan muchas cosas por aprender, tengo mucho camino por recorrer, pero bueno, gente, eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video, ojalá sea pronto, ya se la saben, un saludo, y lávense los dientes.